Vamos a iniciar con el programa pregrabado de esta noche sobre el segundo mandamiento. In nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amen. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende nos en proelio, contra nequitiam ed insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bien, en este segundo mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano o no jurar su santo nombre en vano, debemos recordar lo que nos dicen los padres de la Iglesia. Santo, santísimo es el nombre de Dios. Los escritores sagrados nos hablan de Él con la más profunda veneración. Convidan a todas las gentes a que le glorifiquen y quieren que todas las naciones aprendan a reverenciarle y temerle. El pueblo de Israel lo miraba con tanto respeto que no se determinaba a pronunciarle, y cuando leía las Sagradas Escrituras en lugar de la palabra Yahweh, que en su lenguaje significa Dios, decía Adonai, que significa Señor. Solamente el sumo sacerdote podía usar del santísimo nombre Yahweh cuando bendecía al pueblo en el templo y cuando entraba en el lugar santísimo, que era una vez cada año. Tanta era su veneración. Es verdad que habiéndose hecho Dios hombre y conversado con los hombres, también su santísimo nombre se les hizo más asequible, y los nombres de Dios terrible, Dios de las venganzas, se dieron a los de Dios amable, Dios de las misericordias. Pero este dichoso cambio no debía disminuir aquel profundo respeto de temor y sobrecogimiento con que trataban los antiguos este santísimo nombre, sino mudarle en un respeto aún más profundo de amor o de agradecimiento. Y este es el deber que nos impone el segundo mandamiento. Su cumplimiento consiste en honrar este santísimo nombre. Podemos honrarlo de dos modos: o tomándole para alabar con él a Dios, y esto se llama invocación del nombre de Dios en su alabanza, o tomándolo para atestiguar la verdad, y esto se llama juramento. La invocación del nombre de Dios en su alabanza significa alabar a Dios y bendecir su santísimo nombre, y es ocupación de los bienaventurados en el cielo y obligación de los hombres en la tierra. Nada más justo que alabar y bendecir al bienhechor soberano, de quien todo lo recibimos. Los libros santos están llenos de las bendiciones y alabanzas con que los justos de todos los tiempos han manifestado al Señor su reconocimiento. Los cánticos de Moisés, de la madre de Samuel, de Isaías, de Ezequías, de los jóvenes del horno de Babilonia, de Habacuc, de Zacarías, de la Santísima Virgen María, del santo Simeón y los 150 salmos de David, no son otra cosa que unas poesías sublimes, divinamente inspiradas para alabar a Dios y bendecir su santísimo nombre. Toda la tribu de Leví, esto es, la 13ª parte del reino de Israel, estaba destinada al culto del Señor y se ocupaba en sus divinas alabanzas.
En el pueblo cristiano es este un deber más urgente y sagrado. Y la Iglesia tiene encargado muy particular y estrechamente su desempeño al cuerpo eclesiástico y religioso, pero desafortunadamente en estos tiempos de apostasía esto ya no es así. Así vemos que una de sus ocupaciones diarias es rezar y el cantar el oficio divino, que muy pocos sacerdotes lo hacen, compuesto para bendecir y alabar al Señor. Por lo que toca a los fieles, aunque no están obligados por destino como los eclesiásticos y religiosos a ocuparse en estas divinas alabanzas, lo están por deber y agradecimiento. Cuando esto es bien entendido y lo amamos de corazón, los que creemos ser verdaderos cristianos, concurrimos con frecuencia a bendecir y alabar a Dios en los templos. Muchos le alaban en sus casas, en sus ocupaciones, en sus conversaciones y hasta en sus salutaciones. Alabado sea Dios, dice uno, y el otro contesta, por siempre sea bendito y alabado. Deo gracias, a Dios sean dadas. Tales son saludos y resaludos. Ojalá que una finura impía no hubiera desterrado de la boca de muchos cristianos este lenguaje piadoso, que ha sido el común de los fieles desde los primeros siglos del cristianismo, pero esto ya no es el caso. San Agustín dice que los donatistas solían burlarse de semejantes saludos. No es extraño, ya que eran herejes. Hoy por hoy, cuando ustedes tratan de saludar como cristianos, mucha gente se burlará, incluso en sus familias. No debería ser así con los verdaderos cristianos. Estos de todo se aprovechan para bendecir al Dios de la gloria, tomando su santísimo nombre en alabanza. Vamos a ver brevemente qué es un juramento. ¿Qué cosa es jurar? Es poner a Dios por testigo. Dicho esto, jurar es poner a Dios por testigo, y por consiguiente el juramento no es sino una invocación de Dios por testigo de alguna cosa. Esta invocación es en gran manera respetable. Sin embargo, como los hombres pueden engañarnos, recurrimos a ellas en los casos arduos, pidiendo que se nos dé por testigo de la verdad a Dios, que no puede engañarnos. Hay varias clases de juramentos. Los más comunes son el asertorio, promisario, execratorio y conminatorio, según que se atestigue cosa presente o se prometa cosa futura, con amenaza o sin ella. Ahora bien, como las diversas clases de juramento, según doctrina común de los doctores, no mudan la especie del pecado, ni hay obligación de discernirlas al confesarnos, omitimos otros pormenores. Por ejemplo, la frase «Dios me es testigo que no miento» y otras así, pueden reputarse meras afirmaciones hechas en presencia de Dios, pero sin invocarlo por testigo, lo cual entra en la definición dada del juramento. Esta invocación se deduce a veces de las circunstancias. Caifás preguntó al Salvador diciendo: «Te conjuro a nombre de Dios vivo que nos declares si tú eres el Cristo, Hijo de Dios». Y el Señor respondió: «Tú lo acabas de decir, así es». Esta respuesta fue un juramento. Por el contrario, la siguiente amenaza, por ejemplo, «Juro que te he de matar», será maldición, pero no juramento. Como no conste por otra circunstancia o señales la invocación de Dios. Los juramentos de cualquier clase pueden ser verdaderos o falsos, justos o injustos, necesarios o no necesarios. Como vamos a ver
en lo siguiente: ¿quién se dice que jura en vano? Quien jura sin verdad, sin justicia y sin necesidad. Para no jurar en vano, o lo que es lo mismo, para jurar bien, es necesario que acompañen al juramento verdad, justicia y necesidad. Se jura con verdad cuando se dice abierta y sencillamente lo mismo que se siente, asegurando lo cierto como cierto y poniendo lo dudoso por dudoso. De aquí se sigue que podemos asegurar con juramento las cosas de que tenemos un conocimiento cierto por haberlas visto, oído, tocado o experimentado, pero no las que sabemos solamente por relación de otros, por más sinceros y veraces que nos parezcan, porque toda su veracidad y sinceridad no nos da la certidumbre que pide el juramento, pues al fin pueden estar mal informados o querer engañarnos. Esto no es decir que no haya algunas cosas que debemos creer con certeza por la relación común y uniforme que de ellas nos hacen, como por ejemplo, que existe la ciudad Madrid o que existe la ciudad Roma. Pero estas verdades no son materia del juramento, porque el que no quiera creerlo puede ir a verlo. En cambio, se jura con justicia cuando es lícito el motivo por que se jura, y bueno lo que se promete, cuando el juramento es promisorio. Porque si es malo el juramento es un delito, pues no solo se promete hacer lo malo, sino que se quiere que Dios sea testigo y fiador de lo malo. Recordarán que más de 40 judíos juraron no comer ni beber hasta matar a San Pablo. He aquí un juramento injusto y cruel. En fin, se jura con necesidad cuando nos obliga el juez u otra autoridad legítima, o cuando importa mucho que se dé criterio a lo que decimos. Y aún entonces debemos jurar temblando, porque vamos a tomar a un Dios por testigo y fiador de nuestro dicho. Yo juro, decía San Agustín, pero juro cuando me parece que estoy obligado a ello por una grave necesidad, y aún así, juro temblando. Cuando acompañan al juramento verdad, justicia y necesidad, el juramento es un acto de religión con el que se honra a Dios, recurriendo a Él como verdad infalible. Así vemos que juraron los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los evangelistas cuando lo juzgaron necesario para hacer creer las verdades que anunciaban, escribían o predicaban. Vemos que juraron los ángeles para asegurar la verdad de los misterios que revelaban. Y lo que es sobre todo, que juró Dios algunas veces bien que no teniendo mayor por quien jurar, dice San Pablo, juró por sí mismo. Pero si falta al juramento o verdad o justicia o necesidad, el juramento es un pecado. Si falta la justicia en cosa grave, es también pecado mortal. Pero si es leve, será, según varios autores, solo pecado venial. Finalmente, si falta la necesidad, será pecado venial siempre que la costumbre de jurar no le haga mortal por el peligro de jurar sin verdad o sin justicia, lo cual es preciso que suceda con frecuencia a los juradores de costumbre. ¿Qué es el perjurio? Se preguntarán, ¿quién jura sin verdad y cómo peca? Mortalmente peca si advierte que jura y sabe que miente. Aunque todo juramento que no se haga con verdad, justicia y necesidad puede llamarse perjurio, no obstante, hablando en rigor, perjurio es solo el juramento a que falta la verdad. Por eso los teólogos y canonistas llaman al perjurio juramento mentiroso. El perjurio es un pecado muy grave, porque es directamente contra Dios,
a quien se hace por este delito testigo de la mentira. Santo Tomás dice que es más grave que el homicidio, porque el perjurio es contra Dios y el homicidio contra el hombre. Así es que tanto el derecho civil como el canónigo tienen establecidas penas muy severas contra los perjuros. Se les declara infames e incapaces de ser testigos. Se les sujeta a grandes penitencias, y si son eclesiásticos, se les priva de oficio y beneficio. En varias naciones antiguas se les cortaba la mano que habían usado o levantado para perjurar. Y hubo algunos, incluso como los escitas, que le castigaban con pena de muerte. Y aún en el día de hoy lo castigan con ella los japoneses en ciertos casos. La Iglesia no se olvidó de extender el castigo a los que solicitan a otros para que juren falsamente, y mandó que se les negase la comunión hasta el fin de la vida. Obviamente cosas que ya ni siquiera de broma lo hacen. Ahora incluso a los que proclaman y empujan sobre leyes sobre el aborto, les dan la comunión. Todas estas penas de antaño de la tradición prueban la gravedad del perjurio. De esto que hemos dicho se desprenden dos observaciones. La una, que cuando se nos quiere comprometer a jurar, es preciso mirar bien lo que se nos pide. Primero, ¿qué es lo que se nos pide que juremos? Porque si es algún hecho o principio falso, por ejemplo, una doctrina reprobada por la Iglesia, peca gravemente el que jura. Lo mismo si prometemos hacer algo contrario a la ley de Dios o de la Iglesia. Y si uno jura hacer cuanto otro le mande, sea lo que fuere, como lo exigen los masones, esos juramentos son un pecado cuando se prestan y otro cuando se cumplen. Quien promete cosa mala debe arrepentirse, confesarse y no cumplirla. En general, es un negocio de tanta monta el jurar que debe consultarse con el confesor, con el director espiritual u otro señor sacerdote. Otra pregunta puede surgir. ¿El que jura con duda peca mortalmente? Sí, peca mortalmente por el peligro en que se pone de jurar con mentira. Efectivamente, Dios no solo quiere que evitemos el pecado, sino también el peligro de pecar, pues aquí se verifica aquello de que el que ama el peligro perecerá en él, pues con solo ponerse en peligro muestra ya su mala voluntad. Otra pregunta. ¿Quién es el que jura sin justicia? Pues quien jura de hacer algo mal hecho. Jurar con justicia es jurar de hacer algo bueno, honesto y justo. Por lo tanto, jurar sin justicia es jurar hacer algo mal hecho. Primero, causando daño a un tercero. Segundo, revelando un secreto. Tercero, jactándose del mal ya hecho, y un gran etcétera. Y diremos, ¿y el que eso jura cómo peca? Más o menos gravemente conforme a lo mal jurado. Vamos a ver esto con varios ejemplos. Si juro asesinar a uno, cometo dos pecados mortales. El primero de homicidio, el segundo de perjurio. Si juro mentir, es un doble pecado leve. Primero por no decir la verdad y segundo por perjurar. Lo mismo decimos si se revela un secreto añadiendo el juramento. El pecado será doble, grave o leve, según la gravedad del secreto que juramos revelar sin causa justa para ello. Hay una excepción en esto, y es cuando se manifiesta con juramento el pecado que uno mismo ha cometido. Si el juramento no es falso, de suyo no hay pecado.
fuera de la pequeña jactancia que pudiera haber alegrándose en cierta manera de un mal ya hecho. Ahora preguntémonos, ¿por qué se ofende a Dios tanto en esas dos maneras de juramento? Por ser gran desacato traerlo por testigo de cosas falsas o mal hechas. Notemos en primer lugar que las dos maneras de que se habla o hemos dicho en la pregunta son jurar sin verdad y sin justicia. Hemos dicho pues que en estos dos modos de juramento se ofende a Dios de una manera gravísima. Primero, porque si se trata de juramento falso, desacata, menosprecia e injuria sobremanera al Señor, creyéndole ignorante de la verdad o capaz de atestiguar lo que abiertamente no es verdadero. Segundo, si se trata de un juramento sin justicia, viene a ser para Dios infinitamente más injurioso, pues se le trae indignamente para que sirva de testigo en una acción criminal y por todo extremo pecaminosa. Por eso recordarán que el profeta Ezequiel dijo de parte del Señor al rey Sedecías, que había faltado al juramento: Vivo yo, dice el Señor, que pondré sobre su cabeza el juramento que despreció. Extenderé sobre él mi red y le cogeré en ella, y le llevaré a Babilonia, y allí le juzgaré por su prevaricación y morirá. Y efectivamente, Nabucodonosor le sacó los ojos, le cargó de cadenas y le llevó a Babilonia, donde murió. Si no, podrían ustedes ver la película de Jeremías. Ahí se explicita este detalle. Santo Tomás termina así la cuestión. El perjuro hace injuria a Dios, es cruel consigo y perjudica a los demás. Pues ¿quién ha jurado de hacer algún mal, qué hará? Dolerse de haberlo jurado y no cumplirlo. El que juró hacer algo que es malo cometió dos pecados. Primero, por el deseo de hacer lo que estaba prohibido, y segundo, por confirmar ese deseo con un juramento. Pero una vez hechos, no queda otro camino sino retractar el juramento que no tuvo valor alguno y no proseguir en su mal intento. De lo contrario, añadirá otro nuevo pecado, como sucedió a Herodes, el cual juró a la hija de Herodías, cuyo baile tanto le agradó, que le daría lo que pidiera aunque fuese la mitad de su reino. Pidió ésta la cabeza de San Juan Bautista, y aunque pesaroso se la concedió. Ignoraba que aquel juramento era nulo, pues nadie puede obligarse a ofender al Señor con tan grave pecado. Y diremos que quien jura sin necesidad, ¿cómo peca? Bueno, peca venialmente, a lo menos por la poca reverencia. El juramento es una cosa santa y eso tenemos que saberlo y recordarlo, ya que con él se honra al Señor, trayéndolo como testigo para confirmar la verdad en casos de verdadera importancia. Por ejemplo, para terminar largas contiendas legales, evitar pleitos, o cuando lo manda la autoridad civil o eclesiástica de su jurisdicción y en uso de su derecho. Pero cuando se usa de esto con liviandad y ligereza, es pecado venial, al menos como dice el catecismo, por la poca reverencia. Pues así como un cortesano solo apela a su rey en los asuntos graves y no en las cosas mínimas, con mayor razón el cristiano debe respetar el nombre de Dios y no abusar de él por medio del juramento. Por esta razón se afirma en el libro del Éxodo que será tenido por culpable delante del Señor el que toma vanamente en su boca el nombre de Dios. Y nos preguntaremos si es también pecado jurar por las criaturas. Sí, porque se jura al Criador en ellas. Dios no solo existe en sí mismo,
sino que existe también en todas las criaturas. De aquí se sigue que se puede jurar no solamente por Dios, como existente en sí mismo, sino también como existente en las criaturas. Por consiguiente, se puede jurar por toda criatura, puesto que en toda criatura existe Dios. Pero no se debe jurar cuando sea necesario, sino por aquellas en las cuales resplandece más particularmente la majestad del Señor, como por el altar, por el templo o por el cielo. Así lo exige su grandeza y así lo enseña Jesucristo en las siguientes palabras en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. El que jura por el altar, jura por el altar, y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por el templo, y por el que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado sobre él. También el que jura por la Santísima Trinidad, por los ángeles y los santos, jura por Dios, cuya majestad resplandece particularmente en estas criaturas. Y el que jura por los sacramentos, por los evangelios o por la cruz, jura por Dios, autor y consumador de todos estos misterios. De ahí, claro, lo consecuente es preguntarnos, ¿qué haremos o diremos para no pecar? Pues como nos enseña el Señor, sí, sí o no, no. Aunque el juramento es bueno en sí mismo, sin embargo no debe usarse sin necesidad. El juramento es un remedio contra los engaños, y así como no se aplican remedios al cuerpo cuando no los necesita, así tampoco se ha de usar del juramento cuando la necesidad no lo exija. Los doctores judíos enseñaban que se podía jurar sin necesidad, con tal que se jurase con verdad. Pero Jesucristo nuestro Señor declaró que esto era un error, mandándonos que no jurásemos de modo alguno, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es la peana de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por nuestras cabezas, porque no podemos hacer un cabello blanco o negro. Y proveyendo de remedio a este mal, nos añadió, que vuestra palabra sea sí, sí, no, no, porque lo de ahí pasa, malo es. No condena aquí Jesucristo el uso del juramento, sino el mal uso. Condena el jurar sin necesidad, que era el error de los judíos. Los primeros cristianos rara vez necesitaban recurrir al juramento. Para ellos bastaba la sencilla respuesta sí o no, como les había enseñado Jesucristo. Pero desgraciadamente, al paso que se fueron alejando los cristianos de los tiempos del soberano Maestro, fue desapareciendo la sencillez, y no bastando el sí o el no para averiguar la verdad, se hizo necesario recurrir al juramento. Y ahora, a contratos, a testigos, a abogados, etcétera, etcétera. Mas entonces, como los cristianos conservaban todavía un gran fondo de temor de Dios y un profundo respeto a su santísimo nombre, el juramento producía su debido efecto, porque juraban temblando, y temblando decían la verdad. Pero aumentándose con los siglos la corrupción de costumbres, ha llegado a disminuirse tanto aquel gran fondo de temor y aquel profundo respeto, que apenas se puede contar ya con el juramento para averiguar la verdad. Y se duda con razón si convendría formar las causas sin juramentar los testigos, y mucho menos los reos. Y si esto sucede en los respetables e imponentes tribunales de justicia, ¿qué sucederá fuera de ellos? Hay cristianos hoy por hoy a quien se escucha jurar a cada paso, con verdad o con mentira, con ánimo o sin ánimo, de cumplir lo que juran por causas leves o sin ellas, por mal humor o costumbre.
Se ven en estos tiempos hombres y mujeres descompuestos, que en sus iras y peleas son unos volcanes que en vez de lava vomitan juramentos terribles. Se ven cristianos tan hechos al juramento que con la misma facilidad levantan la mano para tomar a Dios por testigo que para tomar el sombrero de la cabeza. Gran Dios, con qué estrépito no se explicará vuestra ira en el día de las venganzas contra estos profanadores de vuestro santísimo nombre. Santo Tomás dice que ninguno que haya jurado dejará de tener el testimonio de Dios en su favor o en contra suya. Testimonio terrible este para los perjuros. En esto también tiene que ver algunas cosas que hacemos como voto a Dios. En cuanto a los votos, ¿podrían decirme ustedes cuándo es pecado no cumplirlos o dilatarlos? Pues la respuesta es obvia, cuando no hay razón para ello a juicio de los padres de la Iglesia. Una vez hecho el voto, hay obligación de cumplirlo en el tiempo prefijado por el que lo hizo. Pero a veces de tal manera varían las circunstancias que el voto se hace imposible o hay razón para dilatarlo. Por eso dice la pregunta, ¿cuándo será pecado no cumplirlos o dilatarlos? Y la respuesta manifiesta que cuando no hay razón para no cumplirlos, ni tampoco la hay para dilatar, pues entonces queda en todo su vigor la obligación del voto. También, como segundo punto sobre los votos, prudentemente aconseja el Catecismo que si ocurrieren razones para diferir o no cumplir el voto ofrecido al Señor, deben exponerse al juicio y parecer de personas instruidas en el asunto, pues en materias difíciles como son estas, solo ellos nos ofrecen plena garantía de acierto. Otra situación. No obstante, señalaremos algunas causas por las cuales cesa la obligación del voto o se dilata su cumplimiento. Piensen ustedes un voto que le hayan hecho al Señor, que tal vez salió del fondo de su corazón, pero con premura: Señor, te prometo de ahora en adelante no hacer esto, y no lo cumplimos. O algunas parejas que en un tiempo prometen vivir en celibato y no lo cumplen. Dos cosas así, ¿no? Vamos a ver primero cuándo cesa el voto. Puede ser el primer punto cuando se hace imposible. Si el que prometió una larga peregrinación, por ejemplo, queda impedido de caminar o de hacer viajes. O si el confesor, por una razón grave, se lo prohíbe en otro caso. O también si el papá, el superior o el marido invalidan el voto, en los casos que tienen derecho para ello. Por ejemplo, el padre puede anular, si lo cree prudente, el voto de ayunar hecho por su hijo. Segundo, se dilata el voto cuando se hace imposible por algún tiempo. Por ejemplo, mi pobreza me excusa de cumplir el voto de dar una considerable limosna hasta que sea rico. O cuando la causa que me impide cumplir el voto es solo temporal, pues entonces, desaparecida la causa, renace la obligación del voto. Por ejemplo, si no puedo cumplir el voto por estar encarcelado, una vez libre de la cárcel, vuelve a obligarme el voto que yo hice. Algunos preguntarán, ¿qué es un voto? El voto es prometer a Dios alguna cosa. Pero explicando un poco más la definición, diremos que voto es prometer deliberada y libremente a Dios
alguna cosa que le sea agradable. Para que el voto sea verdaderamente válido, se necesitan de algunas cuestiones. Voy a enumerar 5. Primera, que haya promesa con intención de obligarse. En esto se distingue el voto del mero propósito, porque en el voto se impone verdadera obligación de cumplirlo, y en el mero propósito no hay tan estricta obligación. Segundo, la promesa debe ser deliberada, es decir, conociendo debidamente la obligación que con el voto se acepta y teniendo verdadera y decidida voluntad de aceptarla. Tercero, la promesa que yo hago debe ser libre. Por eso, el voto hecho por ignorancia o por miedo, de modo que turbe la razón o arrastre indebidamente la voluntad del que lo hace, no es verdadero voto. Si el miedo es grave o injusto, el voto es nulo por la misma ley de la Iglesia. Cuarto, la promesa debe hacerse a Dios, porque es un acto de adoración que solo se debe al Señor, aunque puede hacerse en honor de los santos. Por ejemplo, prometo a Dios rezar el rosario en honor de la Virgen, u oír varias misas en honor de tal santo, etcétera, etcétera. Quinto, lo prometido debe ser agradable al Señor. Por eso no se puede hacer voto a Dios de cosas vanas, indiferentes o pecaminosas, pues o se injuria a su infinita santidad, ofreciendo cosas pecaminosas, o a su infinita excelencia, ofreciendo cosas indiferentes o vanas. Y algunos se preguntará, ¿y bastará que sea buena la cosa prometida? No, que ha de ser mejor que su contraria, y lo vamos a explicar. Y esto se desprende de lo que llevamos explicado hasta aquí, porque hemos dicho que lo ofrecido en el voto debe ser agradable a Dios, y a Dios no puede agradar la promesa de una cosa que, aun siendo buena, impide ciertamente conseguir otra que es mejor. Por ejemplo, nadie puede hacer voto de casarse, porque esto impide la virginidad, que es en sí más sublime y perfecta y más agradable por consiguiente al Señor. ¿Cómo se han de hacer los votos? Con deliberación y consejo. El voto es ciertamente un acto en el cual se complace mucho a Dios nuestro Señor. Así lo ha declarado siempre la Iglesia, fundándose en la Sagrada Escritura, en la tradición y en la práctica de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Haced voto al Señor y procurad cumplirlo, dice el salmista. El voto, para terminar ya, debe hacerse con mucha deliberación y consejo, pues se trata de un acto importante que lleva consigo una obligación duradera, y ésta no debe contraerse con ligereza ni precipitación. Debe pues el cristiano, antes de hacer voto alguno, encomendarlo al Señor y pedir después el parecer de un confesor experimentado. Es prudentísimo, sobre todo, si se trata de personas jóvenes, hacer experiencia con un simple propósito o con un voto temporal antes de consagrarse a Dios con votos perpetuos. Bien, y para terminar sobre el segundo mandamiento, terminemos con lo que es la blasfemia. ¿Qué cosa es la blasfemia? La blasfemia, pues, son palabras injuriosas a Dios, a la Virgen o a los santos. En esto también está prohibida la blasfemia en este mandamiento,
ya que blasfemar es hablar mal de Dios. La blasfemia consiste en una falta de respeto a Dios, como la impiedad es una falta de obsequio, pero la blasfemia es un crimen aún mayor que la impiedad, porque si la impiedad no honra a Dios, la blasfemia le deshonra. Si la impiedad no le obsequia, la blasfemia le insulta. Si el impío escasea sus cultos a la divinidad, el blasfemo vomita sus desprecios contra ella. Y esto último es sin duda más criminal que lo primero. Siendo pues tan odioso y tan detestable este delito, no me determino a describir las horribles blasfemias que vomitan algunos hombres desalmados en nuestro tiempo. Solo diré que no son estos hombres atroces los únicos blasfemos, sino que lo son también aquellos que manifiestan en sus dichos o hechos falta de respeto a la divinidad, y sobre todo aquellos que hablan con desprecio de la divinidad. Blasfeman también los que hablan sin respeto o con desprecio de la Santísima Virgen María, de los ángeles o de los santos, porque así como Dios es honrado en sus santos, dice Santo Tomás, así también es despreciado en sus santos. Y lo mismo se ha de decir de los que desprecian las cosas sagradas. La blasfemia se resiste tanto al corazón humano que no hay quien no se estremezca al oírla, fuera del que blasfema, obviamente. Los judíos se tapaban las orejas y rasgaban sus vestidos para manifestar el horror con que la oían y la castigaban con pena de muerte. El que blasfemare, decía la ley, muera de muerte. Todo el pueblo le acabará a pedradas, sea ciudadano o extranjero. También entre los cristianos se castigó con pena de muerte por más de 800 años. Y si hoy ya no se castiga con cárceles o presidios, no es porque ahora sea menos grave este delito, sino porque siendo más general la relajación de costumbres y la apostasía en la Iglesia, son más difíciles los castigos humanos y es preciso reservarlos a la justicia divina. Terrible reserva que espera. Para terminar, pues diremos algunas cuestiones en las que podemos pecar contra este santo mandamiento. ¿He empleado el nombre de Dios en cosas diferentes, alabarlo, bendecirlo y glorificarlo? ¿He abusado del nombre de Dios? Es decir, he usado inconvenientemente el nombre de Dios, o de Jesucristo, o de la Santísima Virgen María, o de algún santo. He hecho promesas a otras personas en nombre de Dios, comprometiendo el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. ¿He sido infiel a esas promesas? He blasfemado, es decir, que he proferido contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío. ¿He injurado a Dios faltándole el respeto en las expresiones? ¿He jurado en falso, sin necesidad, sin prudencia o por cosas de poca importancia? ¿He perjurado, o sea que he hecho una promesa que no tengo intención de cumplir? ¿He jurado hacer algún mal? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse? En esto se incluye obviamente juramentos falsos, inútiles o malos, por ejemplo, jurar vengarse, imprecaciones que son deseos malos contra sí mismo, contra los demás, maldecir, hay muchos padres que maldicen a sus hijos o esposos a sus esposas y viceversa, blasfemias o palabras irreligiosas, usar en general sin respeto el nombre de Dios o de los santos, o las palabras de las Sagradas Escrituras, o si han faltado algún voto o promesa hecha a Dios.
Pues bien, aquí hemos llegado al fin en lo que respecta al segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Demos gracias a Dios, oremos unos por otros, y si Dios lo permite, será hasta el próximo lunes o hasta la próxima emisión del tema sobre los 10 mandamientos, que tendrá que ver con lo que respecta al tercer mandamiento.